Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura está tomada del primer capítulo del Evangelio de San Marcos, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaún, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura, como he dicho, la podemos encontrar, la podemos ubicar allí en la Biblia, en el capítulo 1, versículos del 21 al 28. ¿De qué nos habla la palabra de Dios en este domingo? ¿De qué nos habla este episodio del Evangelio que acabamos de escuchar? En primer lugar, nos habla de un Jesús que es maestro, que viene con enseñanzas para nosotros. No hay otro maestro, por más que querramos a ese maestro desde pequeños y lo llevamos en nuestra mente y en nuestro corazón como un maestro bueno y excelente, nunca podremos encontrar, sin embargo, a un maestro por excelencia ni por encima como Jesucristo. Ninguno. Solamente Jesucristo es el que enseña, y es el que enseña con autoridad, nos dice este episodio del Evangelio. Eso de enseñarnos con autoridad no significa que nos regaña, no significa que nos amenaza. Significa la autoridad en la enseñanza porque va acompañada de coherencia. Yo digo una cosa y lo hago. No es que diga una cosa y hago otra. Ahí está la diferencia de la enseñanza de todo el Evangelio y de todas las palabras de Jesucristo. Jesucristo enseñaba con autoridad, y eso hacía que todos los que le oían estuvieran atentos, y más que atentos, que le contemplaran y se asombraran de sus palabras. Uno se asombra de la persona que habla y hace,
de la persona que dice y hace. Uno se asombra y uno dice, pero qué gran coherencia, porque estamos acostumbrados a lo contrario. Y por eso hay algunos padres de familia, algunas madres de familia que pierden la autoridad sobre sus hijos, porque dicen una cosa y después hacen otra, porque no se mantienen allí coherentes a lo que dicen, cambian de parecer, o tal vez hoy les exigen a sus hijos alguna cosa que mañana la pasan por alto. No se mantienen en lo que enseñan. Jesucristo jamás perdió autoridad, hasta tal punto que le hablaba a los espíritus inmundos, hasta tal punto que Jesús hablaba a los que estaban endemoniados y los demonios le obedecían. Algo muy importante que debemos tomar en cuenta a la hora de leer la palabra de Dios: tenemos que obedecerle, y para obedecerle es necesario escucharle con atención. Si pudiéramos hacer un examen de evaluación y ver cuántas personas recuerdan la lectura que yo acabo de hacer, serían muy pocas, muy mínimo el porcentaje, porque estamos al igual que los hijos cuando le decimos que nos escuchan por un oído, entran esas palabras y por el otro salen. Es difícil así asombrarse de las palabras de Jesús, es difícil así obedecerle. Los demonios estaban atentos a la palabra de Dios en boca de Jesucristo y ellos le obedecían. Incluso revelaron su identidad. Ellos le dijeron: has venido a acabar con nosotros, ya sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios reconocieron que Jesús era el Santo de Dios. Nosotros hoy, cuando somos desobedientes a su palabra, cuando no retenemos su palabra en nuestra mente y la meditamos en el corazón, entonces somos peor que los demonios. Los demonios sí lo reconocieron como Santo de Dios. Y Jesús rápidamente les dijo, o le dijo a uno de ellos: cállate y sal de él. Cállate. La humildad de Jesús. Aunque sea el Santo de Dios y aunque sea Dios mismo, no vengo aquí a dármelas de eso. Yo vengo a cumplir una función, a llevar a todos la palabra de Dios, lo que Dios quiere y nos exige a cada uno de nosotros. Vamos a pedir pues al Señor que seamos capaces de atender a sus palabras. Atender significa meditarlas, pero ponerlas en práctica, obedecerlas. Y que, como dice aquella antífona del Salmo, no seamos nunca sordos a su voz. Porque a veces la sordera tiene que ver con las preocupaciones de la vida. Estamos muy atentos a la palabra de Dios, pero inmediatamente nos viene un pensamiento de algo que nos preocupa y nos borra la semilla de la palabra. Sería como la semilla que cae al borde del camino, o que cae en terreno pedregoso o en terreno espinoso. Hoy reclama la palabra de Dios de cada uno de nosotros un terreno fértil y abundante. Esto tiene que ver con la escucha atenta de la palabra de Dios, con su obediencia y estando siempre dispuestos a valorar la presencia de Dios en nuestras vidas por encima de cualquier otra preocupación. Nos preocupan las situaciones sociales, familiares, económicas. Ojalá que nos pueda preocupar también a esa escala y con esa intensidad el querer siempre escuchar la palabra de Dios y ser siempre obedientes a su voz. Amén.
Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.